Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo el día de hoy y llegó el momento de la información. Se realizó el primer debate de candidatos a la presidencia de la República. Seguridad, corrupción y revocación de mandato, los temas más polémicos. 2 muertos y 6 heridos deja un tiroteo en un bar en Ciudad Juárez. La iglesia pide justicia por sacerdotes asesinados y urge a la paz en el país. Detienen a más involucrados en el homicidio de 6 policías en Guerrero. Y en la información internacional para esta mañana, un hombre desnudo mató a 4 personas y hiere a 3 más en un tiroteo en Tennessee, Estados Unidos. Muy buenos días. En los deportes se despide el Estadio Azul para el fútbol y para el deporte. Y Rafael Nadal gana su 11º título en Monte Carlo. Y por fin ayer en la noche se estrenó la tan esperada serie de Luis Miguel. ¿Cómo le fue en su noche de estreno? Se los platico en Imagen Espectáculos. Hola Paco, amigos, muy buenos días. En este lunes postdebate analizaremos las opiniones de usted en las redes sociales, cuáles fueron las palabras más utilizadas, los memes más polémicos y más. En un momento más estaremos hablándole al respecto. Buenos días. Investigaciones de la NASA llevaron a crear una nueva técnica para observar con claridad a través de las agitadas aguas de las costas marinas. Esto en las buenas noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Temporal lluvioso estará afectando gran parte del territorio nacional, prácticamente toda la mitad oriente. Estaremos hablando al respecto, así que con nosotros, no le cambie. Comenzamos con toda la información. La violencia no para en gran parte del país. En redes sociales circula este video en donde se puede apreciar a varias personas que se encuentran refugiadas bajo los lavabos de un baño en un centro nocturno de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras registrarse una balacera. En estos lamentables hechos, 2 personas murieron y 6 más resultaron heridas. Y así fue como quedaron varios municipios del Valle de Toluca tras una intensa tromba acompañada de granizo. Los techos de las casas y las calles quedaron cubiertas de hielo. En algunas zonas se reportaron inundaciones, caída de postes y ramas. No hubo personas lesionadas. Son las imágenes de lo que fue encontrado en el campamento de los responsables del asesinato de 6 policías estatales en Guerrero. En un video filtrado para el sitio web estadounidense de noticias Breitbart News, se puede ver cómo elementos del ejército y de la Fiscalía de Guerrero están apilando armas y otros objetos encontrados en el lugar. En el operativo fueron detenidas 6 personas. Las protestas en Nicaragua en contra de las reformas a las instituciones de seguridad social han provocado la muerte de al menos 27 personas, entre ellas 2 periodistas. Uno de ellos se llamaba Miguel Ángel Gaona, asesinado cuando cubría las protestas en la ciudad caribeña de Bluefields. Las autoridades no han dicho quiénes son los responsables de este homicidio. El gobierno de Daniel Ortega decidió dar marcha atrás en la reforma. 3 muertos y al menos 50 heridos fue el saldo de una explosión en un hospital de la ciudad chilena de Concepción. Las autoridades dijeron que el estallido ocurrió por una fuga de gas. En estos momentos se están trayendo a 5 detenidos que fueron Madrugada de operativo policíaco en la Ciudad de México. El fuerte dispositivo se montó en las inmediaciones del búnker de la Procuraduría de Justicia, luego de que fueron trasladados 8 sujetos a quienes se les aseguró 5 armas largas, 50 bolsas de marihuana, 30 bolsas de cocaína y 3 chalecos antibalas. La captura ocurrió en calles de la colonia Santa Marta, Catitla, cuando fueron ubicados por cámaras de seguridad, efectuando disparos a un domicilio. Por varios minutos, la Agencia 50 del Ministerio Público se convirtió en una fortaleza ante la posibilidad de que fueran rescatados.
Y también anoche las fuertes lluvias acompañadas con ráfagas de viento que se registraron en el Valle de México causaron la caída de por lo menos 3 árboles, encharcamientos en las principales avenidas y afectaciones en viviendas. Por varios minutos bomberos trabajaron para seccionar un árbol de 25 metros que cayó en la fachada de una casa en la calle de Inglaterra, en la colonia Parque San Andrés, en la delegación Coyoacán y en la colonia también Acuiatlapilco, en Chimalhuacán, en el Estado de México. Los camiones Vactor y personal de la Comisión Nacional del Agua trabajaron a marchas forzadas para desasolvar las calles que se inundaron debido al desbordamiento de un canal de aguas negras. Nuestros rifados del día desarrollaron un sustituto de la madera que es creado a base de otros desechos. Aquí le presentamos un adelanto de su labor. Soy Ana Yancy Estrada Monge. Soy Sergio Alonso. Somos investigadores del Centro de Innovación en Tecnologías Competitivas. Nosotros desarrollamos un material, lo llamamos madera líquida. Es un sustituto de madera, entonces puede aplicarse en la fabricación de un buró, de una cabecera, de una recámara. Para fabricar la madera líquida podemos utilizar PET de desecho y también el acerrín que desperdician la industria maderera. Muy buenos días, queridísimos amigos, amigas. ¿Qué tal amanecen esta mañana de lunes? Ya listos para arrancar la semana con toda la actitud. Les cuento en Imagen Espectáculos que Faye no pierde la oportunidad de estar en contacto con sus miles de seguidores a través de sus redes sociales y los exhorta a ponerse en sus zapatos, a la vez que muestra que mantiene una figura muy bien conservada a sus 44 años. Jovencita. Esta vez la intérprete de Azúcar Amargo compartió algunas fotos muy pero muy sexys e invitó a sus fans a que la sigan en su etapa de fashionista. Esto a través de su canal de YouTube, el que promete mantener muy activo de ahora en adelante. Muy buenos días, y nosotros en la Imagen de Impacto no tenemos otra, la verdad, que la de Rafa Márquez, la despedida de este hombre de Zamora, Michoacán. Se va el de Zamora, Michoacán. Lejos parece el tema del 19 de octubre del 96 cuando debutó. Jugó en Atlas, Mónaco, en el Barça, donde estuvo 7 años y ganó todo. Red Bulls, Nueva York, León, Verona, y terminó con el Atlas. Campeón en 3 ligas diferentes, en México, en Francia y en España. Y mi partner, para mí, de los más grandes, de los que se mantuvo, de los que ganó todos. Y para mí, de verdad, lo digo con mucho cariño y se lo mando un fuerte abrazo, que llegue al 5º mundial. Para mí sí. Y para mí se me hace que son 2 futbolistas impresionantes los que ha dado México. Entre ellos, este señor. O sea, Hugo Sánchez y este señor. Digo, Cuauhtémoc, claro, que es otra cosa, porque también lo adoro. Pero realmente el Kaiser es una maravilla. Un hombre que además habló en la cancha siempre. Sí, se hacía expulsar a veces, pero habló en la cancha y también es un líder nato. Felicidades, Rafa. En la cancha del Estadio Jalisco y se empieza a doblar, Rafita. Una historia maravillosa. Pues miren, fumar no es nada bueno, pero la forma en que lo hace este hombre nos deja impresionados. ¿Qué tal la flexibilidad? Provechito en el cigarrito. Este video ya tiene casi 2 millones de reproducciones. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de fin de semana? Bienvenidos a Imagen Noticias con Francisco Sea. Siempre es un placer estar con ustedes. Esta mañana, el día viernes, le preguntamos, ¿verá usted el debate de los candidatos? Y mire, el 64% nos dijo que sí, esperemos que sí lo hayan visto. Y el 36% que no, esperemos que hayan cambiado de opinión y ayer se hayan echado el debate. Estuvo muy interesante. Y el día de hoy le pregunto nuevamente, practique con nosotros a través de redes sociales y dígame, en materia de seguridad, ¿le convenció alguna propuesta de los candidatos para mejorarla? ¿Sí o no? Y abre los ojos, es nuestro hashtag para que participe durante todo el día. Queremos ver qué opinan ustedes, mexicanos, de lo que sucedió ayer en el debate para la presidencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Tenemos muchísima información, no le cambie, está en Imagen Noticias.
El 23 de abril de 1936, hace 82 años, nació Roy Kelton Orbison. Apodado The Big O y conocido también como Lefty Wilbury durante su participación en el supergrupo Traveling Wilburys. Su carrera se extendió a lo largo de 32 años. Orbison fue internacionalmente reconocido por sus baladas sobre amores perdidos, por sus melodías rítmicamente avanzadas, sus características gafas oscuras y un ocasional uso del falsete plasmado en canciones como Only the Lonely y Oh Pretty Woman. Esta última ocupa el puesto 222 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Don't make me cry, pretty woman. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo, por supuesto. Soy Francisco Sey y en las próximas 2 horas le vamos a presentar lo más importante del acontecer nacional e internacional. El día de ayer se llevó a cabo el primer debate para la presidencia de la República. No vamos de verdad a especular quién ganó, quién perdió. La única especulación o realmente el único comentario que puedo poner sobre la mesa es que el día de ayer no vi ni a un hombre ni a una mujer que pueda ser el estadista que saque a este país de la violencia. No vi a ese hombre que pueda sacar a este país de la pobreza y que pueda finalmente impulsar esa reconstrucción del tejido social. Es una pena, pero sin duda uno de los principales problemas que tenemos es la inseguridad. Y pues bueno, entre las propuestas enloquecidas del señor Bronco de cortarle la mano a los que roben, hasta nada concreto y nada claro como seguir con una estrategia que al día de hoy nos tiene sumidos en la violencia con muertes por todos los lados. No escuché una sola propuesta viable en materia de seguridad de parte de ninguno de los 5 candidatos y ¿sabe qué? Eso me preocupa. Recuerde lo que hemos dicho ya muchas veces, un estadista se está distanciando, se puede diferenciar de un político porque el estadista ve en las próximas generaciones y no por la próxima elección, y me parece que lo que vimos ayer fueron 5 políticos preocupados por la próxima elección y por, además de todo, cuál es su lugar en las propias encuestas. Me parece que eso fue lo que vimos y no vimos mucho más allá. Pues bueno, como ya se lo decía, llegó la hora, se llevó a cabo el primer debate presidencial para las elecciones del próximo 1 de julio. 5 candidatos a la presidencia de la República, 3 temas: combate a la corrupción, seguridad pública y violencia, democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad formaron parte de este primer debate que se realizó ayer a las 8 de la noche en el Palacio de Minería aquí en la Ciudad de México. Solo por adelantarle algunas cifras, 2.3 millones de usuarios siguieron el debate a través de Facebook. En Twitter fueron 850,000 y en YouTube 188,000 personas. Los hashtags utilizados fueron Debate INE, Debate del Debate y Debate 2018. Tuvieron más de 659,000 menciones durante las 2 horas que duró el ejercicio. Lo invito, por supuesto, a que se quede con nosotros a lo largo de este noticiario. Vamos a analizar los candidatos, los temas tratados, sus propuestas y también sus discursos. Cambiando de tema, ya se lo adelantaba también, la madrugada de este domingo hubo un tiroteo en un centro nocturno en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual dejó 2 muertos y al menos 6 personas heridas. De acuerdo con las primeras investigaciones, una mujer disparó en varias ocasiones en contra de 2 hombres que perdieron la vida en el lugar y después se dio a la fuga. Durante el ataque, varias personas se pusieron a salvo en los baños del establecimiento. Mientras que en Reynosa, Tamaulipas, 5 presuntos delincuentes murieron tras un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal y de la Sedena. Durante la persecución, los sujetos armados, quienes viajaban en una camioneta blindada, lanzaron artefactos, ponchallantas y granadas de fragmentación para intentar escapar. Tras el tiroteo, los agentes decomisaron equipo táctico, armas de grueso calibre, granadas de fragmentación y municiones. El viernes por la noche fue asesinado el sacerdote Juan Miguel Contreras García al interior de la iglesia de San Pío de la Pietrechina en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Tenía 33 años, recibió 4 disparos mientras realizaba una confesión. La Conferencia del Episcopado Mexicano y la Arquidiócesis de Guadalajara externaron su repudio y consternación por el homicidio. Este es el segundo asesinato de un sacerdote en la semana y el número 23 en lo que va del año. Tras el asesinato del sacerdote Juan Miguel, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, afirmó que las autoridades han fallado en materia de seguridad. Al encabezar la ordenación episcopal de 3 obispos en el Santuario de los Mártires, Robles Ortega lamentó que la gran mayoría de los asesinados sea en contra de sacerdotes y en general en contra de muchas personas que queden en la total impunidad. Tenemos que
encomendar a nuestras autoridades que desgraciadamente tienen que reconocer que sus esquemas de seguridad han resultado fallidos. Y no lo digo solo por este hermano sacerdote, lo digo por tantas vidas que son injustamente cegadas y tristemente permanecen la mayoría de estas muertes impunes. Queremos claridad, esperamos justicia. Por su parte, Carlos Garfias Merlo, arzobispo de Morelia, expresó que ante los recientes hechos de violencia que está sufriendo la Iglesia Católica es necesario insistir en la cultura de la paz. Tras lamentar el asesinato de los 3 últimos sacerdotes, el líder católico hizo un llamado para promover valores que propicien la paz precisamente. Consideremos que la violencia y la inseguridad siguen siendo amenazas que pesan mucho sobre los pueblos que se nos han confiado. La muerte de estos últimos 3 sacerdotes nos manifiestan y nos hacen pensar cómo la violencia está calando muy hondo en nuestras comunidades. En Guerrero fueron detenidas 6 personas más involucradas en la emboscada a policías estatales la semana pasada en la comunidad de Las Mesillas, en Zihuatanejo. Se trata de 2 hombres, un menor de edad y 4 mujeres. Estas fueron detenidas cuando conducían una camioneta robada. Luego, ellas condujeron a los agentes hasta los otros sujetos a quienes les habían llevado comida momentos antes. ¿Y qué le parece si vamos a ver cómo va a estar el tiempo después de la granizada que cayó el día de ayer? Adri Treviño nos tiene todos los detalles. Adri, adelante, buenos días. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no tengo buenas noticias para esta semana, ya que como lo adelantaba, nos espera un temporal lluvioso que estará afectando gran parte del territorio nacional, que en unos segunditos más vamos a ver a detalle. Comenzamos con un resumen de qué fue lo que sucedió el día de ayer. Las lluvias máximas se reportaron en Chiapas con 16 milímetros de lluvia, la temperatura más alta 40 grados centígrados en Mérida, Yucatán, y la más baja 0.4 grados, y esto fue en Temoza, Chihuahua. Ahora sí veremos cómo estarán las condiciones en el transcurso del día de hoy. Las lluvias que comenzaron desde el día de ayer, este temporal lluvioso se espera que afecte gran parte de la semana, prácticamente toda la mitad oriente de territorio nacional, norte, noreste, centro, oriente, sur, y ya a final de semana también se estará extendiendo hacia la porción del sureste, así que hay que extremar precauciones, salir muy bien preparado con su paraguas, y si va a manejar, hay que manejar con mucha precaución. Las lluvias más significativas que se esperan el día de hoy lo vemos en color azul hacia la porción del noreste, oriente, continúan también ya por la tarde hacia el Valle de México y hacia algunos puntos del estado de Guerrero, Oaxaca, sur del estado de Veracruz y partes del estado de Tabasco. Veremos ahora cómo estarán las temperaturas hacia la porción norte. El día de hoy Hermosillo con 36 grados centígrados, Mexicali alcanzando 37 grados, para Tijuana esperamos 23, Culiacán también caluroso con 37, La Paz 32 grados, para Mazatlán 29, lluvias en Torreón, Monterrey, también San Luis Potosí, Zacatecas parcialmente nublado con 25, Durango 29, hacia Ciudad Juárez y en Chihuahua también esperamos máximas calurosas de 30 y 31 grados centígrados. Hacia la porción media, ya lo platicábamos, se espera lluvia en el transcurso de esta tarde. Pachuca 22 grados, Ciudad de México alcanzando 27, igualmente Cuernavaca, Puebla con 25, Acapulco parcialmente nublado con 30, para Toluca 22 grados, obvio, no se descarta la presencia de granizadas, así que extreme precauciones, igualmente lluvias hacia Morelia. El occidente, cielos parcialmente nublados, ambiente caluroso de 29 a 32 grados centígrados. Hacia la porción del sur y del sureste, el día de hoy el puerto de Veracruz con 29 grados, lluvias en Tampico con 28, Matamoros mayormente nublado con 29, tormentas en Villahermosa, en Tuxtla Gutiérrez igualmente, Oaxaca parcialmente nublado con 31, en la península Yucatán ambiente caluroso, 34 a 38 grados centígrados que se espera en Mérida. Los próximos 5 días, ¿cómo estarán las condiciones en la Ciudad de México? Probabilidad de lluvia lunes, martes, miércoles y también el día jueves. Las temperaturas máximas bajarán un poquito este martes alcanzando 24 grados centígrados, una mínima de 14, ya los próximos días continuará aumentando de 25 a 26 grados centígrados.
grados. En Guadalajara, Jalisco, se esperan cielos parcialmente nublados y ya despejados a partir del día miércoles. Las temperaturas máximas de 30 a 33, las mínimas de 14 a 12 grados centígrados. Para Monterrey, Nuevo León, igualmente nos espera una semana con lluvias máximas que también estarán descendiendo, 22 grados centígrados este viernes, el jueves con 23, las temperaturas mínimas de 19 a 17 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Paco, regresamos contigo con más información. Y bueno, las cámaras de videovigilancia del C4 captaron el momento en que al menos 5 sujetos asaltan a varios conductores en la avenida Alta Tensión y Santa Lucía, en la colonia Olivar del Conde, en la delegación Álvaro Obregón. En la imagen se observa cómo los asaltantes aprovechan la luz roja del semáforo, se distribuyen por diferentes vehículos y en algunos casos arrojan objetos para romper vidrios y robar. Uno de estos delincuentes fue detenido y vinculado a proceso ya. Vecinos de la unidad habitacional 214 de la Calzada de la Viga, en la delegación Venustiano Carranza, denunciaron daños en sus viviendas debido a la profundidad de una excavación y a la vibración de los trabajos de la maquinaria pesada. Además, frente a la obra en construcción se registró una fuga de agua. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que la terminación en tiempo del tren interurbano México-Toluca está amenazada. Esto debido a que se encuentra suspendida desde el pasado 10 de enero por un grupo de personas de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, en el municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México. La obra estaba proyectada para ser concluida en mayo de este año y a pesar de que el grupo de inconformes ya fue indemnizado, los trabajos se mantienen interrumpidos. Los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México siguen recorriendo las calles para juntar votos. Ante más de 2,000 empleados de una empresa de panificación, el candidato del PRI, Miquel Arriola, prometió disminuir los tiempos de traslado con más y mejores opciones de transporte, entre las que destacó la construcción de 3 trenes suburbanos. Además, prometió apoyar a la gente con transporte gratis a todos los estudiantes y a 500 megas gratis al mes. Y la candidata de la coalición por la CDMX al frente, Alejandra Barrales, anunció la incorporación de algunos morenistas a su campaña. Se trata del diputado local Jesús Briones y su hermano, expresidente de Morena en Azcapotzalco, Isajo Briones. Además, adelantó que esta semana compartirá otras adhesiones importantes de otros partidos. Y la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, tras un boicot a uno de sus mítines en la delegación Gustavo Amadero, protagonizado por un candidato adscrito a la coalición por la CDMX al frente, señaló que el PRD está en una debacle política desde hace varios años. Es por eso que utilizan la violencia para tratar de impedir los mítines de Morena. ¿Qué le parece si vamos ahora a los deportes con el señor Gerardo Liceaga y Elba Jiménez? Buenos días. Gracias, muy buenos días, Paco, buenos días a todos. Por cierto, feliz cumpleaños a Capucín, que está a punto de irse a la escuela, nos los piden aquí en las redes. Rápidamente, el Estadio Azul se llenó de melancolía este fin de semana. El sábado la máquina de Caixinha salió pues bien aceitada con un Cauterucho inspirado en las últimas jornadas. Vencieron 2-0 al Morelia. Y la verdad es que, bueno, pues se llena de nostalgia y de muchas otras cosas más. El primer gol, obra de Martín Cauterucho al minuto 11, luego de controlar el balón ahí, rematar al poste, correr con suerte de volver a conectar. El primer gol le rebota a la pelota. Y el segundo inicia en un pase diagonal de Walter Montoya. Caute, coloca Ángel Mena y este pase a la red. En 39 minutos el Cruz Azul firmó su último partido. El domingo también el llamado al Estadio Azul de los Deportes cerró sus puertas, pues sí, en su historia con un partido de fútbol americano. Pero la verdad es que esta imagen, las lágrimas y despidiéndose los jugadores de la máquina, pues también se quedarán en el recuerdo. Y nada más, como les decíamos rápidamente, la imagen el domingo, bueno, pues este estadio que se inició llamándose Ciudad de los Deportes, Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, cerró sus puertas también, como comenzó su historia, como tenía que ser. Con un partido de fútbol americano, los mexicas vencieron 17-0 a los Raptors en el Tazón México 3 y se coronaron campeones de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Fuerte abrazo a los mexicas.
Y ahora vamos a hablar del rey de la arcilla. Rafael Nadal levantó su 11º título del Abierto de Montecarlo al vencer fácilmente al japonés Kei Nishikori por 6-3 y 6-2. En poco más de hora y media con este triunfo, Nadal demuestra una vez más porque es el número 1 del mundo y el mejor jugador de arcilla. Es el máximo ganador de Masters 1000, 31. Ya tiene, Nole tiene 30 y Roger Federer 27. También es el único tenista con doble dígito en 3 torneos diferentes. Roland Garros, Montecarlo y Barcelona, que ahora ya está en Barcelona y va a platicar acerca de este lindísimo también torneo que es realmente en su casa. ¿Qué lo vieron hacer? El gran Rafa Nadal. Bueno, sí. Y también este año la Maratón de Londres fue distinto a todas sus ediciones anteriores. Esto fue para celebrar los 92 años de la reina Isabel, que fue encargada de dar la orden de salida, una participación máxima de 37,675 participantes. En la categoría masculina, ¿quién más? El corredor keniano Eliud Kipchoge, con un tiempo de 2 horas 4 minutos y 17 segundos. No hubo récord, pero este hombre es una leyenda, logrando agrandar su palmarés con una 3ª victoria en este evento deportivo. Y en la categoría de las damas, qué sorpresa la de la keniana Vivian Cheruiyot, quien sorprendió a las principales favoritas conquistando su primer maratón con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 31 segundos. Y ayer en punto de las 7 de la mañana arrancó en el Hipódromo de las Américas, la que sin duda ya es toda una tradición. La edición 18 de la carrera Imagen Ciudad de México. Más de 2,000 corredores le dijeron no al sedentarismo y se dieron cita desde muy temprano en este gran evento. Desde aquí los queremos felicitar y agradecer por su participación y entrega. Una de ellas, Sofía Rivera Torres, y creo que también Adriana Treviño corrió. ¡Ah, venga! Estuvimos bien representados. Así es que, hablando de Pau Arquette y todas las que nos representan bien, vamos con nuestra guapísima Pau Arquette a Información Internacional. Gracias, chicos. Y miren, ya entrando en la información internacional, por lo menos 4 muertos, como lo decíamos temprano, y 3 heridos dejó un tiroteo, esto en el restaurante Waffle House, en una localidad próxima a Nashville, en Tennessee. La policía local informó que un hombre desnudo y que huyó a pie abrió fuego contra la gente que se encontraba en ese local. Uno de los comensales logró finalmente desarmar al agresor, que pudo salir del restaurante. El atacante fue identificado como Travis Ranking, de 29 años, que hace unos meses, fue detenido en las cercanías de la Casa Blanca. Entre las armas incautadas por esas autoridades se encontraba el rifle AR-15, utilizado hoy en la Waffle House. El Departamento de Policía ha recibido información de que las autoridades del condado de Tazewell devolvieron las armas al padre Ranking, que ahora ha reconocido que se las devolvió a su hijo. Ahora, James Sean Jr. es la persona que le hizo frente al responsable justamente de este ataque en el restaurante. Al ser reconocido por la autoridad, esta persona dijo que todo lo que hizo fue para salvarse y que no es ninguna especie de héroe. Entonces, en mi Instagram y Facebook, todo el mundo me llama héroe. Pero quiero que la gente sepa que lo hice completamente por un acto egoísta. Lo estaba haciendo solo para salvarme a mí. Ahora, haciendo eso, salvé otras vidas. Pero no quiero que la gente piense que yo era Terminator o Superman o alguien así. Solo pensé en que si iba a morir, yo tendría que hacer algo. Corrí hacia él y realmente funcionó a mi favor. Ahora, Estados Unidos dio su último adiós a la ex primera dama Barbara Bush, fallecida el 17 de abril a los 92 años en un solemne funeral celebrado en Houston, en el que familiares, amigos y representantes del mundo político recordaron una vida dedicada a los demás. En la iglesia episcopal de San Martín, lugar al que ella y el expresidente George H.W. Bush acudían con regularidad, estuvieron junto con la familia Bush, Melania Trump, el expresidente Barack Obama, el exmandatario Bill Clinton y su mujer Hillary, entre otras personalidades. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó su presencia para evitar interrupciones y respetar a su familia y amigos en un momento de intimidad, según explicó esto en un comunicado la Casa Blanca.
Y así nos vamos ya a los espectáculos con Sofía Rivera Torres. Gracias, Pau, y buenos días, amigos, amigas. Feliz lunes. Así es, como les decía Elba, precisamente Adri y yo corrimos ayer, no nos podemos ni mover, así que por favor no juzguen mi falta de gracia al hablar el día de hoy. Les cuento que por fin ayer por la noche se estrenó la serie autobiográfica de Luis Miguel. El Sol de México es interpretado por el actor Diego Boneta, quien por varios meses se metió de lleno al personaje, incluso se separó los dientes para interpretar al cantante, y su actuación ya fue aplaudida por los fanáticos del divo mexicano. En esta serie se podrá conocer sobre la desaparición de su madre, si Luisito Rey es su verdadero padre, sus relaciones amorosas y con sus hijos, sobre todo con su hija, la blogger Michelle Salas. Y precisamente hablando de Luis Miguel, el histórico director del Festival de la Canción de Viña del Mar, Sergio Reisenberg, aseguró que Luisito Rey, padre de Luis Miguel, le dio droga al cantante cuando tenía 14 años. Reisenberg reveló que durante la primera visita de Luis Miguel a Viña en 1985 fue testigo de esta situación. Detalló que su padre le daba cocaína al niño de 14 años para estimularlo antes de subir al escenario. Imagínense nada más. Y como siempre los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síganme en Instagram y en Facebook. Estoy como Sofía Rivera Torres. Nos vemos un poco más adelante. Vamos ahora al otro lado del foro con Francisco Sea. Ayer durante el primer debate presidencial los candidatos emitieron un mensaje no solo a través de las palabras, lo hicieron también con su vestimenta, los colores, los gestos, el lenguaje no verbal. Para hablar del discurso en imagen agradezco que nos acompañe Araceli Mota, consultora en imagen, y también Alejandro Pérez, que es especialista en neurofisiopolítica, que eso ahora se lo vamos a explicar de qué se trata, cómo se para un candidato. Mire, me lo ha dicho muchas veces también Alejandro, usted ha visto a Barack Obama, incluso cómo bajaba del Air Force One, cómo tenía de verdad una cadencia que a todo el mundo impresionaba. Pero vamos precisamente a hablar de los candidatos, cómo se vestieron, los colores de la corbata, que si son colores de poder y se pusieron de rojo y no se pusieron de rojo. ¿Cómo los viste tú el día de ayer, Araceli? Sí, mira, la primera impresión sigue siendo la que nos da como esa materia para poder tomar una decisión. Creo que en imagen real todo el mundo, los 5 tenían ese aspecto limpio. Tengo que detenerme en Andrés Manuel López Obrador porque su vestimenta estaba desalineada, la corbata nuevamente la trae sin tenerla en un lugar fijo. Revisando rápidamente los cortes también de las prendas, todos a su medida. El color azul que utilizó Ricardo Anaya, favorable. Siempre es mucho mejor ese azul profundo que el negro. El negro pues va a tener una imagen de alejamiento. Entonces el azul que él utilizó es un azul profundo y mejora. Azul con azul marino, fue todo monocromático. Monocromático, sí, lo cual para un primer acercamiento es una de relajación, una persona que es tranquila, alguien fresco. Creo que fue una muy buena decisión en cuanto a toda la vestimenta. A ver, si nos ponemos el siguiente candidato para ver y poderlo analizar. Creo que los otros 3 candidatos traían una vestimenta color oscura, el negro. Sí. El negro hay que tener mucho cuidado con este color. Es liderazgo, sí. La tonalidad, sin embargo, también es de alejamiento. Y aquí es importante saber que lo que hay que buscar es un acercamiento. Entonces... esta es la postura, Alejandro. Esta es la postura del señor Anaya, ¿no? Así es. Vamos a ir describiendo, no voy a hablar de la parte vestimenta, voy a hablar de la parte neurofisiológica. Su cuerpo está en una posición en la que permite que la cantidad de oxigenación que llega a su cerebro tenga una correlación con la adicción que tuvo. Desafortunadamente usó muchos carteles, lo cual al mover las manos le cortaba la posibilidad de que su expresión corporal, las posturas que debe tomar para poder expresar mejor su cuerpo, se cortara. ¿Esto está un poquito inclinado hacia adelante? ¿Está bien? En este momento está leyendo, pero cuando realizaba los cortes para poder hablar, lo hacía de frente, lo cual, como lo mencionaba anteriormente, corrige la cantidad de neurotransmisores a nivel del cerebro y de esta forma permitía hacer una correlación entre su expresión corporal, sus movimientos
y lo que decía, Claro. había una cuadratura, como hablamos en el área fisiológica. A ver, vamos ahora con el siguiente candidato. Ay, Dios, está muy grande. Si me lo ponen un poco más chiquito. Andrés Manuel López Obrador, aquí de entrada estamos viendo que la corbata no la tiene bien ajustada al cuello de la camisa. Eso es lo que comentabas. Correcto, sí, la corbata siempre tiene que estar perfectamente pegado al primer botón de la camisa. Incluso la camisa tiene que tener ese espacio, se puede lograr cuando con 2 dedos, al poderlo pasar por donde está el cuello, para que tenga esta libertad y no verse realmente tan ajustado. Sin embargo, se ve desalineado, me parece que ni siquiera pues tuvo tal vez el tiempo de irse a peinar, y si lo hizo en el camino se habrá despeinado, y esas son situaciones que se marcan, y volvemos a la misma imagen que ha tenido de poco cuidado en ese sentido. ¿El color rojo? El color rojo ya sabemos que es liderazgo, que es autoridad, pero no hay congruencia con lo que todo su lenguaje corporal y verbal dejó mucho que desear. ¿Por qué? No había esta congruencia. Ellos creen que nada más por traer una vestimenta con estos colores que acabamos de mencionar, ya van a tener como esa apertura, y a la hora de hablar o a la hora de verlos te das cuenta que es todo lo opuesto. La postura, Alejandro. Como lo estaba mencionando Araceli, desafortunadamente al día de hoy desconocen de un área que se llama posturas de poder. La postura de poder es la forma en la que neurofisiológicamente su cuerpo le permite coordinar a su cerebro con lo que está expresando hacia afuera. En otras especies, la forma en la que se acomoda el macho es la forma en la que llama la atención a su pareja. Y desafortunadamente el día de hoy esto no lo están llevando a cabo, como lo mencionabas. Y esto mismo ocasiona que su misma ropa no les favorezca en su expresión corporal. Desafortunadamente, durante todo el debate, lo vimos en posturas que en lugar de favorecer la concentración, en lugar de favorecer la elevación de testosterona para mantener un discurso con una dicción que permitiera los cambios de volumen y poder llamar la atención, esto se iba disminuyendo cada vez más. Inclusive tomamos esta fotografía porque en mucho del debate se mantuvo sosteniendo porque se veía fatigado. Esto es lo que traduce a una persona de forma subconsciente. Se le veía fatigado, se demostró más edad de la que realmente tiene, y esto, si lo llevamos a un área en donde están buscando impactar, no lo consigue. Siguiente candidato, ¿a quién vamos a ver ahora? Ya vamos, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Ahora vamos con José Antonio Meade. ¿Qué tenemos ahí en la vestimenta, el peinado? Sí, repetimos colorimetría negra, liderazgo, camisa blanca, que es transparencia, y corbata más bien vino. Creo que fue muy atinada, ya no el rojo, que comúnmente es el que siempre portan, es una tonalidad de vino dentro de la gama de los rojos, entonces es acertado, sigue siendo autoritario, el corte de cabello bien, ya no se le ve esa sudoración con la que a veces proyectaba un poco de nerviosismo. El maquillaje que utilizó, yo lo había comentado la semana pasada, menos es más, deja ver de todas maneras el problema que tiene de vitiligo, pero tampoco fue ocultarlo por completo. Largo de las mangas muy bien, traje realmente a la medida. A la medida. Ahora, la postura, Alejandro, de José Antonio Meade, el candidato del PRI. Vamos a verlo. Con respecto a la postura del candidato Meade, yo sí quiero hacer algo con respecto a la cinemática. Él solamente utilizaba la mano derecha cuando hablaba, y esto entrecorta su mensaje. Posteriormente vamos a ver una imagen que también agregamos, en donde ya fuera del debate, si ustedes se dan cuenta, todo lo que acaban de mencionar Araceli está muy bien cuidado, la postura mucho mejor, las líneas que permiten la oxigenación al cerebro, pero desafortunadamente... Se le ve bronceado también, ¿no? Un poquito. Sí, pero se les olvidó que nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, y él desafortunadamente solamente se mantuvo utilizando la mano del lado derecho, inclusive traía un bolígrafo en esa mano, lo que solamente estimula una área del cerebro, y por lo tanto su mensaje se quedaba en él. El impacto que tenía hacia afuera fue muy corto, o sea, no había una correlación con la gente que le rodeaba o su mensaje llegara más allá, porque solamente activaba un área de su cerebro, un hemisferio. ¿Su parado? Esto es muy interesante.
las puntas de sus pies hacia afuera. Desafortunadamente esto, en los que nos hemos dedicado a estudiar neurofisiológicamente cómo responde nuestro cerebro, hemos encontrado que las personas que tienen tendencia a abrir las piernas conectan menos el cerebro. Y esto trae como consigo en un personaje como Mead que su mensaje no llegue más allá. Y es así como catalogan a muchos tecnócratas, a personas que pueden ser muy brillantes en la planeación, pero a la hora de buscar expresión y lograr impacto hacia las personas que les rodea, disminuye. Siguiente candidato, nos falta nada más el Bronco y Margarita Zavala. A ver, vamos con Jaime Rodríguez el Bronco. Muy bien. Con Bronco tenemos una situación de una corbata distinta, corbata ultravioleta. Recordemos que él no tiene un partido político, por lo que pues tiene esta libertad a la mejor de utilizar cualquier otra colorimetría. Las tonalidades de violeta, lo que son morados, lilas, están destinados a lo que es la diplomacia. Un poco también... Pues como, no fue muy diplomático el señor. Es que volvemos a lo mismo. Creen que con la pura vestimenta se puede dar como ya toda la congruencia, y es aquí donde faltó. Y sí, se salió un poco en su lenguaje verbal. Inclusive yo puedo comentar que lo que hizo él fue querer pues arriesgarse porque realmente no tenía nada que perder. Pero bueno, volviendo a lo de la vestimenta, la verdad es que se ve una persona limpia, una persona que iba muy relajada, una persona que no ha hecho otra cosa más que mostrar cómo realmente es, en una imagen igual. Pocas veces lo hemos visto con un traje, entonces el traje también está a la medida, es color oscuro. Era un poco como decir, yo no quiero ningún problema con nadie, yo no quiero tener Era como decir, pero no fue así. Pero no fue así porque al final fue el que pudo dar esa nota, ¿no? De situaciones que no nos esperábamos y de sorpresa. Muy bien. Su parado, Alejandro, su expresión en el parado corporal. Voy a mencionar dos cosas con relación al Bronco. Primera, cuando inicia su mensaje, él toma algo que se ocupa mucho en las películas y cuando se diseña las canciones, por ejemplo, la de Coco, quiero tomar un ejemplo de Coco. Cuando se crea la canción de Coco, primero se hace la partitura musical y sobre la partitura musical se escribe la letra. Esto impactó mucho en nuestro país porque esta canción tiene connotaciones históricas en las que la memoria tiene información. Él cuando inicia su discurso utiliza la emoción al proyectarse utilizando el caso de su hijo. Claro. Entonces esto creó un amarre con el televidente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene un área que se llama memoria y en esta área hay información. Entonces este discurso que él tuvo aprovechó este tipo de información para lograr un impacto. El segundo punto que quiero hablar de él, si se dan cuenta, él quedó al extremo izquierdo. Su postura, no vamos a entrar en más detalles porque es repetir algunas cosas que hemos hablado ya con los otros candidatos. No estamos haciendo proselitismos por ninguno. Pero su postura mantenía una mejor oxigenación, lo cual le daba una dicción que le permitía expresar y conectar con la gente, porque así lo escribieron varias personas. Y tiene la ventaja que tiene una voz muy profunda. Tiene una dicción que le permite cambiar volumen, tener intervalos. Esto le favorece también su misma postura. Inclusive yo les quiero poner un ejemplo. Mire, escuchen mi voz, voy a decir entre más comprimido tengan los pulmones, las cuerdas bucales disminuye el espacio y por lo tanto el tono y la dicción disminuye. Y en este caso su postura le favorece mucho. Claro. Ahora, lo que mencionaba con respecto a que estaba colocado al extremo izquierdo le permitió que su hemisferio del lado izquierdo tuviera al cuidado a los otros candidatos. Y esto es un poco como en la guerra o como en el fútbol. Te colocas de una forma en la que tú vas a moverte hacia el lado que más facilidad tengas. Entonces, en la interrelación que hubo entre candidatos, fue el que mejor se movió por esta condición de que su hemisferio del lado izquierdo recibía información perfectamente al tenerlos colocados a su lado derecho. Ahora, vamos finalmente con Margarita Zavala, la única mujer en esta contienda. A ver, que fue muy criticada en la época que era primera dama del país por cómo se vestía. ¿Cómo ves?
Bueno, Margarita Zavala, esta tendencia de querer mostrar algo que la haga cercana a los mexicanos, a los artesanos y buscar a lo mejor rebozos. Y creo que es la manera como lo porta, que realmente no es lo adecuado, no es lo indicado. Vi que ya tiene ya se dieron a la tarea de crear un mejor maquillaje, accesorios, no se le ha visto de hecho con accesorios. Sin embargo, bueno, al traer esta pashmina ahí, pues pareciera nada más como un accesorio que sacaron de la manga rápidamente, se la pusieron, y le tomaron la foto, claro. Se dieron cuenta que no era favorecedora y se la quitan a la hora de comenzar ya el debate, porque pues ella llega realmente así. Hay una foto donde está con todos. La colorimetría blanca, ya hablamos de ella, de esa del color como tal, que es frescura y transparencia. Creo que le faltó un estilo elegante, tendría que podía haber sido el momento para transmitir elegancia, se quedó como en lo más plano, no sobresalió. No es una competencia nada más con los que tiene a un lado, sino realmente de una aceptación por su persona, que hizo mucho hincapié en esto, quién es ella y por qué está ahí, pero sí, su imagen todavía le faltó, inclusive creo que fue demasiado repetitiva en algunas oraciones, algunas frases, y se veía también, a reserva de que lo digas tú, se veía creo que un poco estaba sobreactuada. Ahora vamos con su postura, Alejandro. Sí. Nos vamos a dar cuenta que ella tenía tendencia a pararse de lado, no se paraba de frente. Buscaba que su lado izquierdo, su mejor ángulo estuviera predominando, pero esto ocasionaba que recortara la distancia de sus hombros, por lo tanto tenía menos oxigenación, inclusive se escuchaba hasta nerviosa. Esto que les quiero explicar tiene una correlación neurofisiológica. Al tener esta postura disminuye la cantidad de oxigenación en el cerebro y por lo tanto la elevación de una sustancia que se llama cortisol, y por lo tanto el cortisol aumenta el grado de estrés y por lo tanto su discurso se volvía repetitivo porque tenía que hilar y por lo tanto tenía que usar palabras, a veces la misma palabra para poder continuar con su discurso. Muletillas, como lo llamamos en este ámbito, ¿no? En México así le decimos muletillas, para poder lograr expresar una idea que ya tenía previamente ensayada, pero su misma falta de una postura adecuada condicionaba que esto se hiciera más evidente. Inclusive tenemos una imagen en donde tomamos una foto de perfil y en esta se nota perfectamente cómo, si ustedes empiezan a ver la forma en que flexionaba las rodillas, ocasionaba que la cadera se flexionara más hacia adelante, y de todos los candidatos, ella y Andrés Manuel, se notaba cómo perfectamente el cuello se veía más corto de lo que realmente es y por lo tanto el cerebro oxigenaba menos. Pues muy interesante el análisis, Araceli. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Y mire, 3 horas con 39 minutos, ese fue el tiempo que transcurrió desde que llegó el primer candidato presidencial al debate hasta que concluyeron sus intervenciones. Así fue la jornada de ayer. Pasó la primera cita. Ciudad de México, 22 de abril. Domingo, Palacio de Minería de la UNAM, 8 de la noche. Primer debate presidencial. ¿Qué vimos? ¿A quiénes vimos? 3 moderadores, los periodistas Azucena Uresti, Denis Merker y Sergio Sarmiento, llevaron la batuta. 5 candidaturas, 3 bloques de 2 segmentos cada uno. Primer bloque, seguridad pública y violencia. Segundo, combate a la corrupción e impunidad. Tercero, democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. 1 minuto de intervención final. Tarde-noche de lluvia en la capital, pero no solo de agua, sino también de ataques más allá de las propuestas. Y además de consignas en contra de Andrés Manuel López Obrador en la delegación Cuauhtémoc pasadas las 4 de la tarde. Morena acusó al PRD. Pero volvamos al debate. La primera en llegar al Palacio de Minería fue Margarita Zavala. Eran alrededor de las 6:25 de la tarde. Le siguió José Antonio Meade. Él arribó a las 6:50. Pasaron 7 minutos y llegó Ricardo Anaya. Jaime Rodríguez, el Bronco, llegó 2 minutos pasadas las 7. Y finalmente arribó Andrés Manuel López Obrador. Eran las 7 horas con 8 minutos. Durante esos 43 minutos, los que estuvieron llegando los candidatos, las rechiflas, los gritos y las descalificaciones no dejaron de sonar afuera del recinto universitario. 8 de la noche, arrancó el primer debate presidencial. Se explica el formato, presentaciones, propuestas, descalificación,
Propuesta, disparate. Descalificación, descalificación. Propuesta. Gráficas, estadísticas, fotografías incómodas, nombres de hombres indeseables. Andrés Manuel López Obrador, el blanco claro de los cuestionamientos y señalamientos de los candidatos. Intervención final de 1 minuto. Ya eran las 10 de la noche con 4 minutos. Así, podría resumirse a grandes rasgos, muy grandes, lo que vimos y escuchamos anoche. Ah, y por supuesto, los 3 principales candidatos, según las encuestas, se declararon ganadores. ¿Quién tiene las mejores propuestas? Para Imagen, Diego Guerrero. Yo creo honestamente que ganamos el debate. Le agradezco a Damián Cepeda, presidente nacional del Partido Acción Nacional, que tome la llamada de Imagen Noticias. Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Damián, cuéntame, no te pregunto quién ganó el debate, sino por qué lo ganó Ricardo Anaya. Fíjate que bien contentos, entusiasmados por la participación que tuvo nuestro candidato, que fue muy contundente. Creo que pues todos conocemos o sabemos la capacidad, la inteligencia y profesionalismo que tiene Ricardo, y ayer con mucha determinación lo mostró a todos los mexicanos. Creo que es evidente que está preparado para ser el próximo presidente de la República, toma con seriedad ese hecho, porque así lo es la presidencia, no es un tema para llegar e improvisar, es un tema para siempre estar preparado, tomarte la responsabilidad en serio y mostrar cada día que estás buscando lo correcto para México. Y creo que ayer lo hizo. En los 3 bloques fue por mucho quien con mayor claridad presentó sus visiones, su propuesta, y creo que fue muy importante el contraste que hizo con Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros hemos dicho, esta elección es de 2, o sea, va a haber un cambio, y con profundo respeto, no quiero sonar que estoy, digamos, discriminando al resto de los contendientes, pero el único que tiene posibilidad de ganar se llama Ricardo Anaya, y ayer fue la primera oportunidad donde tuvimos que verlos frente a frente contrastando, y creo que fue evidente que Ricardo pues tuvo mucha mayor claridad, y Andrés Manuel pues se veía, digamos, acorralado con su propia estrategia. ¿A qué me refiero? Pues lo que pasa es que Andrés Manuel está engañando a los mexicanos, y le dije cada quien lo que quiere escuchar. Si va a un debate, un evento en tal lugar, en tal zona, en donde quieren pactar con el crimen, o que simpatizan, digamos, con su propuesta de pactar con el crimen, pues les dije eso. Y si está en otro lugar donde pues se considere, como creemos nosotros, que es una locura, que no es adecuado, pues cuida y no dice eso. El problema es que ayer en la tele pues tenía todos juntos en el auditorio y no supo qué decir, porque pues si se la vea por un lado o por el otro, pues pierde parte de su electorado. Y creo que eso fue evidente ayer, por eso no contestó a las preguntas. Damián, me preocupa algo. En mi punto de vista, me parece que ayer no escuché yo, sin ser un experto, ahora vamos a platicar con uno, una propuesta en materia de seguridad que fuera novedosa, digo, una puntada del Bronco en materia de corrupción, de cortar las manos, etcétera, pero no escuché una propuesta contundente en materia de seguridad que sin duda hoy, como lo estaba leyendo en un periódico de circulación nacional, van a morir 80 mexicanos después del debate y todos los días siguen muriendo 80 mexicanos. Creo que es uno de los asuntos más urgentes. Sin duda alguna, pero fíjate que yo creo que sí Ricardo planteó lo que va a ser el cambio de estrategia. El diagnóstico todos lo tenemos claro. Yo no quiero ser estudiante, pero es todo el momento en materia de seguridad que tenemos en el país, desde pues, en la historia reciente que se tiene registros de delitos. Nunca había existido tanta violencia. Y el problema es que en los últimos 12 años, debo decirlo, la estrategia ha sido la misma, atacar al crimen organizado, pero con una estrategia descabezar las bandas delincuenciales. Y nosotros lo que decíamos ayer, lo que decía es, pactar con el crimen organizado como propone Andrés Manuel es una locura, es inmoral y además no funciona. Eso incrementa la violencia, ya pasó en Colombia, ya pasó en El Salvador. Tenemos que combatirlo, pero con inteligencia. Y él lo que propone es, en lugar de descabezar las bandas delincuenciales, que lo que genera es un pleito al interior para ver quién se queda con la banda, hay que desarticularlas. Es decir, tienes que ir a desmantelar la banda delincuencial. Y esto está pasando
en otros lugares del mundo. Él puso un ejemplo en Italia, en donde con un operativo de inteligencia y sin una sola bala, se detuvo a casi 200 personas, se incautaron casi 1.000 millones de pesos, se deshizo por completo una de las bandas criminales más importantes. ¿Qué diferencia? Él pone el ejemplo aquí, por ejemplo, en el Golfo, cuando captura a José Cárdenas, pues no pasó eso, sino que se dividió su banda, los centros se salen de su organización, se genera todo un crimen de violencia que pues ha tenido con mucha inseguridad esa zona del país. Bueno, son dos visiones distintas y desgraciadamente aquí en México no se ha utilizado la inteligencia, se ha combatido el crimen a bala y eso ha generado mucha violencia. Con Ricardo Anaya vamos a recuperar la paz. Pues Damián Cepeda, presidente nacional del PAN, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Gracias, Damián. A ti, un gusto saludarte y un saludo a la distancia. Buenos días. Hacemos una pausa, volvemos con más. No se vaya. Esto es Imagen Noticias. Libro. Tercera de las 4 cavidades en que se divide el estómago de los rumiantes. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen, obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen que puede aparecer impresa o en otro soporte. El 23 de abril de 1996, hace 22 años, se celebró por primera vez el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La UNESCO eligió el 23 de abril debido a que ese día, en 1616, fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inga Garcilaso de la Vega. La fecha brinda la oportunidad de reflexionar sobre la mejor manera de difundir la cultura escrita y de permitir que todas las personas accedan a ella, mediante el aprendizaje de la lectura y el apoyo al oficio de la edición, las librerías, las bibliotecas y las escuelas. Bueno, el tema del primer bloque del debate de ayer fue seguridad. Aquí en el estudio le agradezco mucho al doctor Javier Oliva, que es uno de los principales expertos en seguridad nacional en el país, que nos acompañe porque creo que es muy importante. Querido Javier, ¿cómo estás? Francisco, muchas gracias por la invitación. Te placer estar mucho contigo. Que estés con nosotros. A mí me gustaría que escucháramos juntos un extracto de las propuestas de cada uno de los candidatos en materia de seguridad para que tú pues, las podamos de alguna forma deshebrar. Claro que sí. Vamos a escucharlas. Yo lo que considero es que tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. Sobre todo, hay que combatir la pobreza. La violencia se desató en el país porque no ha habido crecimiento económico desde hace 30 años, en términos reales. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad, y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. Eso es lo que está demostrado con esa estrategia fallida. No está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar. Por un lado, la prevención, atender las causas más profundas, y por otro lado, enfrentar el problema con una nueva estrategia. Enfrentar el problema, pero con una nueva estrategia, enuncio 4 cosas. 1, desmantelar y no solamente descabezar a las organizaciones criminales, duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar a todas las policías del país y algo muy importante, seguir apoyándonos en el Ejército y en la Marina hasta en tanto contemos con policías confiables y que estén del lado de la gente. Un código penal único para que los delitos que más te lastiman, robo, extorsión, feminicidio, homicidio, se castiguen igual en todo el país. Segundo, voy a crear una agencia de investigación especializada en esos delitos, más el secuestro y la trata. Tercero, voy a cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado. De la seguridad de tu familia me hago cargo yo. Yo estoy a favor de que le demos a las Fuerzas Armadas certeza jurídica. Si le damos a las Fuerzas Armadas certeza jurídica, el ciudadano tendrá calidad de modo, tiempo y circunstancia en el que las Fuerzas Armadas están actuando. Voy a fortalecer la policía para que tú le tengas confianza.
Segundo, voy a adquirir la mejor tecnología para aumentar las capacidades de inteligencia, de investigación y de análisis del Estado. Tercero, voy a hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad y el que la haga, la pague. Cuarto, voy a poner como prioridad el combate al feminicidio, a la trata de personas, a la desaparición de niños, de adolescentes y de jóvenes. Y quinto, voy a eliminar la violencia a través de los valores. Mi propuesta es que haya una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tengo la experiencia de poder ser una víctima de este país y de los malos gobiernos. Y por eso estoy aquí, porque le hice una promesa a mi hijo, que lo encontré muerto, y la autoridad no me ayudó. Como ninguna autoridad ayuda a aquellos que pierden la vida. Tenemos que cambiar el sistema de seguridad. Hay que contratar a los expertos. Ya no podemos seguir con la pistolita y solamente el proceso de persecución. Hoy tenemos que usar la tecnología. Yo no soy Santo Claus ni quiero ser Superman. Tenemos que contratar a los mejores. Pues Javier, uno por uno, Andrés Manuel López Obrador dice que no se puede apagar el fuego con fuego, que hay que atender a las causas. Creo que en parte tiene razón, pero no nos ha dicho cómo y también en cuánto tiempo, ¿no? Porque finalmente supongo que no vas a llegar con una varita mágica y todo el mundo va a estar viviendo en ese bienestar. Y además de todo, supongo que los narcotraficantes, no creo que a algunos de ellos y sus organizaciones les falte dinero y bienestar. Lo hacen porque finalmente es su forma de vivir. Ya están acostumbrados a la violencia, en una espiral de violencia, ¿no? Sí, sobre todo, Francisco, porque a mí lo que me preocupa es, o lo que me llama la atención, en el tema específico de seguridad, que es el que estamos analizando, es qué va a pasar con el próximo gobierno en sus primeros 100 días, qué va a pasar con la primera masacre, cómo van a responder. Es decir, las medidas no solamente pueden depender de la voluntad, aunque sea la presidencia de la República, desde si se pueden instrumentar ciertas medidas. Lo cierto es que nosotros necesitamos medidas más consistentes, más articuladas. A mí me llamó la atención y leía tu colaboración hoy por la mañana, en donde pues es evidente que ante un problema tan agudo como el que estamos viviendo, ayer escuchamos solo generalidades. Obviedades, ¿no? Y sí me parece que el nivel de dolor, los desplazados, el miedo que se vive, la exposición que tienen sobre todo los militares en la lucha contra el crimen organizado, pues merecería unas respuestas o unas propuestas, en este caso mucho más articuladas, ya muy específicas, y en donde no podremos seguir en esta ruta de la improvisación. José Antonio, de un código penal único que ya está, eso se está discutiendo desde hace mucho tiempo, que puede ser una cosa interesante, pero no se va a acabar con ello, y crear agencias especializadas para delitos en particular, eso... Bueno, eso solamente va a burocratizar el confrontar y someter al crimen organizado, a la delincuencia común. Fue muy interesante o decepcionante, ninguno habló de los delitos del fuero común, es decir, el asalto en transporte urbano que tanto afecta, el robo con violencia, es decir, las violaciones, es decir, la criminalidad del día a día. De la gente común. Que la gente común, de los que circulamos por las calles del país, ninguno hizo absolutamente ninguna referencia, y ahí están las encuestas del INEGI, en donde que deja muy en claro que la mayor parte de la población pues vive con preocupación su día a día. Ahora Ricardo Anaya dice que no hay solo que descabezar, sino desarticular las organizaciones, pero no dice cómo, dice que hay que duplicar el número de policías federales. No se trata de un gendarme por cada esquina, eso tampoco pues ha funcionado en ningún lugar del mundo, ¿no? Y tampoco se habló de la responsabilidad que en buena parte tienen algunos segmentos de la población respecto a la tolerancia de prácticas de ilegalidad. Me parece que también ese es un punto que faltó ayer que se planteara, porque no es solamente un asunto de más autoridad, más presencia, sino también qué parte nos toca a nosotros los ciudadanos de lo que estamos viviendo a lo largo y ancho del país. Ahora Margarita Zavala dice que va a comprar la mejor tecnología, no dice cuál. Sería importante que se van, y también lo que dice es que va a restablecer la paz con los valores. Bueno, es que también, Francisco, y el auditorio es importante que lo sepa, el gran dilema de las democracias en materia de seguridad es cuánta seguridad puede soportar la libertad. Es decir, las expresiones políticas, sociales, pueden verse alteradas o no por la aplicación o instrumentación de ciertas medidas que puedan afectar algunas de las libertades. Me parece que este es un punto muy sensible, porque en las democracias consolidadas en buena parte del mundo, pues evidentemente las
seguridad sí es un tema fundamental, pero no resulta ser el prioritario. Jaime Rodríguez apela a una tragedia que le pasó, la cual es muy respetable, pero creo que fue un toque dramático. Y segundo, dice que hay que contratar a los expertos. Pues ¿a cuáles? O sea, ya los vio, ya sabe cuáles. Y lo mismo que Margarita Zavala decía, vamos a comprar la mejor tecnología, no dice cuál. Y el otro quiere traer a los expertos. Y bueno, ya creo que va a poner también por ahí, va a restablecer en el antiguo Palacio de Medicina, va a restablecer la Inquisición, ¿no? Para cortar manos y para torturar ladrones y corruptos, ¿no? Sí, sí hubo propuestas como es que son francamente un disparate, para decir algo amable, pero lo que a mí me llama la atención es que siendo el principal problema, o el segundo problema que más preocupa a la ciudadanía, haya sido tratado con tanta generalidad, ¿no? Si es necesario, hubiera sido, porque ya no se va a repetir este tema en los siguientes 2 debates, hubiera sido pertinente que se insistiera en tal vez, no 10 propuestas, Francisco, un par de propuestas viables, ejes sobre los cuales puedan descansar unas propuestas secundarias y entonces ahí articular planteamientos que sí den respuesta a esta problemática. Me preocupó muchísimo, de verdad, Javier, estoy muy preocupado porque lo reitero, yo creo que para mí es la principal preocupación y de verdad ayer, reitero, escuché obviedades, babosadas y además gente poco preparada en la materia. Y sobre todo también faltaron aspectos muy importantes en lo que se refiere al reconocimiento a las Fuerzas Armadas en estas labores de seguridad pública. Varios de ellos los mencionaron, se hizo una referencia muy general, creo que por José Antonio Mida, al tema de la Ley de Seguridad Interior, pero sí me parece que hubo esta falta de compromiso decidido, explícito, para poderle dar salida a la presencia de las Fuerzas Armadas en medida en que se fortalezcan las policías locales, por supuesto. Pues, querido Javier Oliva, muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco, por la Javier oportunidad. Oliva con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y vamos con Sofi Rivera Torres a los espectáculos. Gracias, Paco. Solamente les quiero contar que a veces vemos las cosas que queremos hacer como algo lejano, incluso imposible. Pero Bancomer nos da la oportunidad de hacerlas posible y todo desde nuestro celular, obteniendo un préstamo personal desde B-Móvil. Así que si tienen algo en mente, hagan lo posible, no dejen pasar la oportunidad. Bancomer, creando oportunidades. Y es momento ahora, porque ya nos supervolamos, de hacer un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque volvemos con nuestra segunda hora de información. El 23 de abril de 1936, hace 82 años, nació Roy Kelton Orbison. Apodado The Big O y conocido también como Lefty Wilbury durante su participación en el supergrupo Traveling Wilburys. Su carrera se extendió a lo largo de 32 años. Orbison fue internacionalmente reconocido por sus baladas sobre amores perdidos, por sus melodías rítmicamente avanzadas, sus características gafas oscuras y un ocasional uso del falsete plasmado en canciones como Only the Lonely y Oh Pretty Woman. Esta última ocupa el puesto 222 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Don't make me cry, pretty woman. Un sacerdote fue asesinado dentro de una iglesia en la colonia Hacienda Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. El religioso tenía 20 años de edad y se llamaba Juan Miguel Contreras García. Era originario de una población cercana al municipio de Tequila, en la región Valles. Los primeros reportes indican que desconocidos abrieron fuego de un momento a otro y sin clemencia. En contraparte, el cardenal tapatío José Francisco Robles Ortega lamentó que la estrategia de seguridad de la entidad sea fallida. Dijo que se ha perdido ya el respeto a la vida. En su primer día de trabajo por Alemania, el presidente Enrique Peña y la canciller alemana Angela Merkel inauguraron la Feria Industrial de Hannover 2018. Esta atrae más de 5,000 expositores y 200,000 visitantes de 70 países. En este marco, el mandatario mexicano y su contraparte celebraron el acuerdo, en principio, alcanzado este fin de semana entre México y la Unión Europea en torno al Tratado de Libre Comercio. Gracias a todos. También tenemos confianza y optimismo en que habremos de concluir el tratado o la renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, asegurando beneficios para todos sus socios.
Y en la información internacional para esta mañana, los muertos en Nicaragua por las protestas en contra de la reforma a las instituciones de seguridad social ya son cerca de 30. A la represión de las protestas se sumaron los saqueos de los locales comerciales. Ante las protestas, el presidente Daniel Ortega decidió dar marcha atrás a la reforma que provocó las protestas desde el martes de la semana pasada. Ahora, Mario Abdo Benítez ganó las elecciones y será el próximo presidente de Paraguay. Con este resultado, el Partido Colorado se mantiene en el poder, que será entregado por Horacio Cartes el próximo 15 de agosto. Con el 96.76% escrutado, Abdo obtuvo el 46.49% de los votos frente a un 42% del opositor Efraín Alegre, candidato por Alianza Ganar. Su victoria fue mucho más estrecha de lo proyectado por los sondeos previos e incluso por algunas encuestas a boca de urna el mismo domingo. Que hoy vamos a ganar todo lo para. Y bueno, como ayer tuvimos debate, el día de hoy las astillas se van a poner de veras. En lugar de martes, mejor lunes con mi querido Julio Hernández Astillero. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco, mucho gusto. ¿Cómo viste el debate ayer? Mira, insuficiente, con apariencias de que algunos ganan y otros pierden, pero en el fondo gana López Obrador en el sentido de que no fue destronado ni le fue, no le llegó ningún golpe directo que realmente conmocionara al mundo político. Pierde al mismo tiempo porque no tuvo una respuesta ágil, su postura conductualmente pareció poco adecuada. Por otra parte, Ricardo Anaya parece ganar porque fue el que tuvo, digamos, el discurso más vertebrado, más articulado, pero sin embargo, sin mayor contundencia, sin ir a fondo. José Antonio Meade se queda en la planicie, sin fuerzas, sin capacidad de argumentar más allá del niño aplicado. Creo que él queda exactamente a la mitad, lo cual es malo para él. El Bronco tiene una gran ganancia porque de nada sube, hace ruido, que finalmente es su especialidad, y cuando menos hace escándalo con algunas propuestas verdaderamente de barbarie política. Margarita Zavala, creo que con esa vehemencia sobreactuada tampoco avanzó. En ese sentido, me parece que las cosas siguen más o menos como estaban antes de esto. Claro. No cambia nada, es un debate insuficiente. Fíjate, yo escuchaba de los ataques que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador, que decían que el libro en donde hablaba del Fobaproa y que había dos personajes ahí, ya se lo dijeron desde hace tiempo. Que lo de la avioneta, ya se lo dijeron. Sí. Que de qué vive, ya se lo preguntaron. Llevamos 18 años en la misma pregunta. Que no contestó, pues no contestó. Y no lo aprovecharon los demás, pues lo dejaron vivo, ¿eh? Así es, o sea, no le movieron, como él diría, no le movieron ni un pelo a su gallito feliz. Sí, es como la historia esta del Correcaminos y el Coyote, o sea, finalmente no hubo nada que realmente le pegara por más paquetes de bombas ACME que habían dicho que iba a haber. Finalmente no hay nada, el Club Deportivo Macuspana se mantiene en el liderato, ya con pocas fechas por llegar, el Deportivo MIT de la continuidad no realiza nada espectacular, Ricardo Anaya sigue con lo de la nave industrial Querétaro, por más que él quiera patinar y patinar, sigue adelante eso. Las ocurrencias del Bronco siguen ahí y el Club Deportivo Felipista con Margarita sigue también ahí estancado. Oye, a mí me preocupó dos cosas. La primera de ellas, bueno, para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo, ¿cuál hubiera sido un golpe directo a Andrés Manuel López Obrador? Que hubieran presentado una fotografía bajándose de un Lamborghini, por ejemplo. Sí, claro. Eso hubiera sido, hoy las escrituras de una casa en Miami. Eso hubiera sido un golpe contundente. Las demás cosas o sea, que no las contestó, estoy totalmente de acuerdo, no las contestó, pero no las ha contestado desde hace 18 años. Sí. No cambió nada. Y finalmente, en comparación con los graves problemas del país que el propio Anaya enumeró en el 7 de 7 referido a Meade, pero en general todo el escándalo que hay en el país de corrupción resulta absolutamente mayúsculo frente a todos estos detalles que pudieran tener lo de los tales departamentos, pues lo asegura Meade, ya demostrará las pruebas y se quedará con sus dos departamentos. Él fue el ganador, ¿no? Porque va a ganar dos departamentos. Eso dice, pero falta ver si realmente ha
así es. Yo creo que finalmente los moderadores quedan bien, o sea, nos dieron también con insuficiencia. Fue un debate distinto a los que estábamos acostumbrados, pero ya fue mejor. Un poquito mejor. Un poquito más abierto. Sí, creo que se cambió la profundidad por la dinámica, para que fuera más dinámico, pero faltó un poquito de profundidad, un poquito más de enfrentamiento, ¿no? Sí, se escabulleron y los moderadores dejaron que muchas preguntas quedaran en el aire. El tirano del cronómetro hizo que a veces, sobre todo en el caso de Andrés Manuel, que apenas parecía que iba a ir entrando en calor, de repente ahí terminaba su minuto o el tiempo que tenía y se acababa. Yo creo que es un ejercicio todavía por mejorar, como es evidente, pero los mexicanos pudimos ver reacciones de los candidatos ante circunstancias imprevistas que no deja de ser una ganancia. Sí, es una ganancia, yo estoy de acuerdo. Yo todavía, te digo la realidad y lo decía, yo todavía no veo al estadista o la mujer de Estado que este país necesita para cambiarnos, porque ayer no los vi. Sí, ayer hicimos un programita en Rompeviento TV que se llama Querida Urna, por internet, y yo le decía al Monero Hernández y a Elisa Alanís, que me hicieron favor de estar en el programa, decía, si unos extraterrestres hoy vieran desde su nave solamente las 2 horas del debate, nos dirían, ¿qué candidatos tan chafas? Sí. O sea, realmente ese es el nivel de quienes aspiran a gobernar a un México con tantos retos y tantos problemas. Eso es todo lo que estamos dando como país. Creo que no es suficiente. Qué tragedia, ¿no? Sí, qué tragedia, porque finalmente se necesita una visión de futuro que no hay. Todos tuvieron, en menor cuantía desde luego López Obrador, pero todos traen una cola política que arrastran y que resulta muy complicada por más verbo y por más retórica que puedan decir. Las cosas están complicadas. Muy complicadas, Julio, como siempre. Un gusto escucharte y coincidimos ahora sí plenamente en todo lo que has hecho. Muy bien, Te gracias. Te agradezco mucho. Vamos ahora con Enrique Villanueva. Así es, Paco, vamos a saber cómo se comportaron las redes sociales. Hicimos una muestra representativa de cuáles fueron las posturas y con base en ello cómo interactuaron las personas. Vamos primero con Instagram. Así es como se comportó Instagram. Tuvimos un total de 58.546 interacciones. Después estas tuvieron una gráfica en donde el 37% se lo dio a Andrés Manuel López Obrador con un total de 21.874 interacciones seguidas, 7 puntos abajo por José Antonio Meade con 30% y 17.442. 20% fue la interacción que tuvieron en Twitter, en Instagram con Anaya, 9% para el Bronco y 4% para Margarita Zavala. ¿Qué pasó en el Twitter? Vamos a pasar ahora en el Twitter. ¿Cuáles fueron las menciones durante el debate de las 8 a las 10 de la noche? El primera interacción que tuvo, el que tuvo más interacciones, ya sea a través de comentarios respecto a él o de las palabras relacionadas con sus propuestas, fue Andrés Manuel López Obrador con un 39%, seguido muy de cerca por José Antonio Meade con un 38%, nos vamos hasta un 13% con Ricardo Anaya, después bajamos a un 6% con Margarita Zavala y Jaime Rodríguez el Bronco, último lugar con 4%. Esto tiene que ver con las palabras que mencionaron a los candidatos, las propuestas o cualquiera de sus críticas. Y ahora vamos con las palabras que se dieron con más cuidado o menos cuidado, dependiendo de cada uno de los candidatos en redes sociales, principalmente en Twitter. Vamos con Andrés Manuel López Obrador, tuvo 46.129 posts. Pongan mucha atención porque las palabras que más relacionaron al candidato fue México, AMLO, ganó, amnistía, candidatos, Andrés País, Manuel, Pueblo dice, propuesta y López. Cabe destacar que las que menos se mencionaron fueron corrupto, nombre y también vivir. Ricardo Anaya, con 24.084 posts, la primera que resalta fue México, al igual que con los 3 candidatos. Ganó Anaya, Mejor Hoy País, AMLO, candidato. Las que menos puede ser, aquí tenemos voto, ganar, ver, será, cree, calle, cargo y César, refiriéndose a Duarte. A José Antonio Meade le sigue con el segundo lugar después de Andrés Manuel López Obrador, 41.757 posts, en donde la palabra que más utilizaron los tuiteros en el periodo que se dio el debate fue ganó, honesto, duda, preparado, mejores experiencia, también jajaja, justo por todos los memes que se giraron en torno al debate de los 4 candidatos, y las que menos se utilizaron fue noche gana, voto, amor,
pastel, justo por la fotografía que sacó Ricardo Anaya cuando estaba partiendo el pastel con uno de los priistas. Margarita Zavala, 11,409 posts, en donde las palabras que mayormente utilizaron los tuiteros fue gana México, Margarita, y las que menos tuvieron una referencia en Twitter fueron resultados, gana, veremos y ganará. Finalmente nos vamos con los 11,273 posts en Twitter. Notamos que tanto Margarita como el Bronco estuvieron muy cercanos en cuanto a las menciones del público en esta red social. La mayor fue jajaja, dice así, León, Mano ganó. Obviamente Mano fue después de la propuesta que dio Bronco de cortar la mano a las personas que robaran. Cabe destacar que en este momento, cuando el Bronco mencionó este comentario, la red tuvo un repunte en donde el Bronco se lideró los comentarios en Twitter. Después ya bajó y todas las demás personas se dieron a la tarea de empezar a comentar las propuestas de cada uno de los candidatos. Y bueno, así fue como se comportaron las redes sociales. Esto es una representación de los tuiteros entre el debate de las 8 de la noche a las 10. Y bueno, vamos con más información porque tenemos más con Francisco Sea. Y bueno, precisamente hablando de las tendencias en materia de Internet, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todas las redes en las cuales este debate se vio, vamos a platicar con Miguel Brights, que es experto en comunicación digital. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Con gusto de verte. Pues realmente fue una noche muy larga para mí y la verdad fue un ejercicio muy padre poderlo ver en tiempo real. Y sobre todo ver cómo fueron avanzando algunos candidatos, cómo fueron cayendo unos candidatos y al final quién pudo ser, digamos, el ganador, si lo quieres ver de en redes sociales. A ver, vamos a ver. Así es, mira, traigo una gráfica que es muy importante, ¿no? Cuando arrancó el momento del debate, por ejemplo, personajes como el Bronco arrancaron, pero como yegua fina, ¿no? Empezó con lo de su hijo, como que hizo entrar a los candidatos en híjole, le mataron a su hijo, como que fue un momento que inclusive hasta la gente... Dramático. Sí, pero también se identificó con él por sentirse rollos, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, en el caso de Anaya, en el caso de Mide, en el caso de Margarita, a fin de cuentas hubo momentos dentro de esta pregunta, ¿qué medidas tomarás para combatir la violencia y por qué piensas que tú tendrás éxito? Hubo momentos muy importantes dentro de la intervención. Puse los dos más claros, ¿no? La historia de la muerte del hijo y Cambio exagera en sus propuestas. Este 20% significa que al respecto de estos, el 20% de las redes se fue con el Bronco. Se fue con el Bronco, el 14% con Mid, el 4% con Margarita, el 30% con AMLO y el 32% con Anaya. Y hubo momentos claves dentro de este momento, digamos, de las preguntas, cuando Ricardo Anaya habla sobre el gobierno de AMLO en la Ciudad de México, que hubo la marcha por la paz más grande y la manifestación de queja, digamos, más grande dentro del gobierno de Andrés Manuel. Que además fue un enfrentamiento entre la sociedad civil y Andrés Manuel, creo que es el más importante que ha tenido, ¿no? Exactamente. Y luego, de lo de la amnistía, cuando sacó el tema Anaya de la amnistía hacia los criminales, etcétera, empezó a moverse Anaya hacia arriba. El crimen organizado por parte de cómo desmantelarlo en vez de descabezarlo, que en realidad lo más importante es poder agarrar a todos y no necesariamente a los líderes, porque pues matas a un líder o agarras a un líder y surge otro líder. Claro. Entonces fueron momentos muy importantes de Anaya. O sea, en el asunto de seguridad, 32% se fue con Anaya, 30% con AMLO, 20% con el Bronco, 14% con Mid y Margarita ni apareció. 4% en realidad. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Que esto fue qué proponen para combatir la corrupción. Y aquí hubo un fenómeno muy especial. Andrés Manuel tuvo un 36%. Él siguió con su dicho de la deshonestidad de los gobernantes, el tráfico de influencias, políticos corruptos, gobernar con el ejemplo, y al final terminó con un 33%. Aquí dice 36 y 33. ¿Por qué? Cuando empezó esta pregunta, el Bronco venía subiendo por todo lo que había pasado hasta que dijo, vamos a mochar las manos.
En ese momento se empezó a desinflar, llegó hasta esta área, imagínate cómo creció, y cuando dijo lo de mochar, se empezó a desinflar, e inclusive en la gráfica anterior todavía, de la pregunta anterior, también empezó a desinflar. ¿Aquí qué redes sociales estás tomando en cuenta? Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Blogger y sobre todo páginas de salida, digamos, de periódicos, de revistas, de cómo más o menos van mencionando al candidato. Entonces empezó a desinflar este Bronco, y de una u otra forma eso ayudó mucho a Meade. ¿Por qué decreció también Anaya? Porque no, de hecho no decreció. Al contrario, este fue negativo para el Bronco, pero así empezó Anaya y terminó aquí. Por eso, en vez del 36%, AMLO terminó con el 33%, y el que terminó, digamos, creciendo aún más fue Anaya. Hubo momentos muy claves en este momento. Meade inclusive creció mucho cuando mencionó lo de los departamentos, como que realmente Andrés Manuel lo agarró en curva, y de ahí se empezaron a agarrar, pues evidentemente de las ligas, de lo que pasó en el casino, etcétera. Entonces, efectivamente fue todos contra AMLO, porque así fue la historia. Con todo y todo ganó. Bueno, no. Bueno, digamos aquí estuvo muy parejo con esta Anaya. 30 más o menos 31, más o menos. Más o menos por ahí quedó. Pero sí, en esta percepción, pues bueno, AMLO siempre con su mismo mensaje de los delitos de cuello blanco, todo lo que puede sacarle, ¿no? Entonces vamos a pasar, digo, por cuestión de tiempo. Es de Ricardo Anaya, de las ligas y los casinos. Sí, los bueno, colaboradores, por ejemplo, esto fue algo muy... Exactamente. Cuando mencionó las ligas, los casinos, los colaboradores de AMLO, por ejemplo, cuando mencionaron a Romo y cuando mencionaron a la gente que se ha sumado a la campaña de Andrés Manuel, de una u otra forma la gente empezó a decir, ya ven, está sumándose, ¿no? Y de una u otra forma, el momento cumbre de Meade fue cuando dijo los 3 departamentos de AMLO, lo del partido, que fue también un golpe fuerte para Andrés Manuel, de que el gobierno le dio 3,000 millones de pesos para crear su partido, y que obviamente ha vivido, o sea, la pregunta de que todo el mundo se hace, bueno, de que ha vivido los últimos 20 años, de la escoba y el recogedor, de que está levantando a gente, ¿no? De que está sumando a gente del Becerra, a Romo, etcétera. Y bueno, que en Morena cobra a sus hijos, sus familiares. Esos fueron momentos muy claves en donde Meade por eso llegó a 19%. Y empezó muy pequeño, pero gracias a eso fue como un golpe mediático muy fuerte, ¿no? La siguiente. Y pues bueno, esta es la gráfica de cómo terminó el debate. Nosotros nos quedamos hasta las 4:30, casi 5 de la mañana viendo pues todo lo que salía en cuanto a internet. Por supuesto, desde la mochada de las manos y la cuestión esta de la militarización de las escuelas, desapareció Bronco. Empezaron los memes. El primer meme fue el de la mochada de las manos, y a partir de ahí fue una locura de memes. Hasta ayer contamos 312 memes de lo que fue la campaña. Somos los reyes de los memes, pero a fin de cuentas así es como finalizó en internet el debate. Anaya ganó un margen no necesariamente tan grande, porque la diferencia es 31-38. Meade creció. El problema fue yo creo que el análisis que yo te puedo dar es que Margarita tenía mucha expectativa por ser mujer, tuvo la oportunidad de ser la única mujer. Creo que lo desperdició. Mucha gente que realmente estaba apoyando a Margarita, si tú ves ahorita en la mañana todo lo que están comentando, esa gente se fue con Anaya. Y en el caso del Bronco, pues la verdad es que fue el que le vino a poner la sal y la pimienta a todo lo que fue el debate. Pero resulta anecdótico porque... Pero creció. Creció también. Lo peor del caso es que creció, y la que decreció fue Margarita. Y en el caso de Meade, el problema es que mucha gente opina que siguió en su mismo plan robot, en su mismo rollo acartonado, que no tuvo esa oportunidad que era histórica para él. Desperdició la oportunidad, y en vez de crecer, decreció. Entonces, pues sí, el virtual ganador, por lo menos de forma digital, en cuanto a salida, más de 2 millones de comentarios, fue Anaya, Andrés Manuel en segundo, Meade en tercero, cuarto el Bronco, y en último lugar Margarita Zavala. Pues qué interesante, como siempre, me quedo, Miguel. Un placer estar contigo. Un gran análisis, y gracias por la desvelada. Nosotros hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya. Esto es Imagen Noticias. Libro. Tercera de las 4 cavidades en que se divide el estómago de los rumiantes. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen que puede aparecer impresa o en otro soporte. El
23 de abril de 1996, hace 22 años, se celebró por primera vez el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La UNESCO eligió el 23 de abril debido a que ese día, en 1616, fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha brinda la oportunidad de reflexionar sobre la mejor manera de difundir la cultura escrita y de permitir que todas las personas accedan a ella, mediante el aprendizaje de la lectura y el apoyo al oficio de la edición, las librerías, las bibliotecas y las escuelas. De la mañana con 32 minutos, ya se amanece hoy en Cozumel, Quintana Roo, un lugar que gracias a su gran biodiversidad es considerado un lugar ideal para practicar el buceo, snorkel, kayaks, nado con delfines y muchas actividades más que se pueden disfrutar en este maravilloso lugar. Ya se amanece hoy y se lo presentamos aquí con mucho gusto. Ya saben, envíenos amaneceres a través de nuestras redes sociales, pero mientras vamos a las buenas noticias. Desde la NASA se creó una iniciativa para poder crear un método para preservar el medio ambiente. Estas son muy buenas noticias. En buenas noticias, un científico del centro de la NASA realizó una nueva técnica para observar de manera clara a través del agua en movimiento como en arrecifes. FluidCam es el instrumento que lleva el software de lentes fluidas que quita la distorsión de la imagen generada por olas para que los investigadores puedan ver de manera fácil los corales en una resolución de centímetros. De acuerdo con la NASA, las fotos sirven para distinguir las ramificaciones de los tipos de corales, determinar su estado de salud e identificar material arenoso o rocoso. En un futuro, esta técnica, que solo se ha volado en un dron, podría aplicarse en una nave espacial en órbita para recopilar datos e imágenes en arrecifes del mundo, informó Karina Muñoz. Por supuesto, agradezco mucho a Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia, que tome la llamada de Imagen Noticias. Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy contenta. Un saludo a Francisco, a ti y a todo tu equipo, por supuesto, al público. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál es para ti tu conclusión del debate, Margarita? Bueno, a mí me gustó el debate en términos de que fue con una serie de reglas distintas a las que siempre habíamos visto y que se permitió mayor fluidez. Fueron tres temas muy importantes. Quizá debimos saber o debieron haber puesto el grupos en condiciones de vulnerabilidad en otro debate, la verdad, porque creo que había mucha gente que quería saber o que quería escuchar las respuestas con respecto a niños, a personas con discapacidad, a comunidades indígenas, mucha parte de que la realidad, y se fue todo desgraciadamente en una propuesta que a mí me parece mala, como la de revocación y todas estas propuestas de López Obrador, pero también eran unos tres esquemas pues muy amplios. Pero creo que los periodistas lo hicieron muy bien, y pues nosotros lo mejor que podíamos en tiempos de lo corto que teníamos nuestras posibles intervenciones. Es decir, nunca pudimos hablar más de un minuto seguido. Eso era lo que daba fluidez al debate, y eso pues también hace que las cosas cada vez sean más difíciles para comunicarlas. Claro. Margarita, hace un momento nos presentaron los números en las redes sociales y los números no te favorecen mucho en redes sociales en particular, hablando de Facebook, Twitter y todas estas redes sociales que hoy en día tenemos, Pinterest y todas estas. ¿Qué opinas de esto? ¿Tú crees que hay ahí algún manejo? Bueno, en realidad, digamos que yo sabía, y lo sabemos bien, los medios lo han señalado, los partidos políticos han invertido en redes sociales. El Ricardo Anaya lo pusieron el otro día 54 millones de pesos en redes sociales y más. También MIR, no sé cuánto tenga, obviamente López Obrador, que tiene toda una industria ahí metida en redes sociales. Creo que en Google ya decían desde el jueves pasado que era Ricardo Anaya, ya se había pagado esa parte. Y yo realmente lo lamento, porque creo que parte de las redes sociales le bueno era la espontaneidad, no en el caso político. De pronto la política echa a perder muchas cosas, y bueno, pues por supuesto que en el nivel de industria
que tienen la diferencia de tener 12,000 millones de pesos dirigidos a los partidos políticos y nada respecto a mi candidatura, pues bueno, una de esas diferencias se nota en la posibilidad del impacto en redes sociales. Pero la verdad yo me sentí muy contenta, es un momento muy importante para mí de darle un mensaje a los ciudadanos, por eso tenían que ser mensajes fuertes, escogidos, para poderles decir a los ciudadanos, yo te voy a defender, te defiendo de los delincuentes, te defiendo de los corruptos, pero te defiendo de la discriminación. Pues Margarita Zavala, como siempre, te aprecio mucho que hayas tomado esta llamada. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República. Combate a la corrupción e impunidad. Esa fue también la temática del segundo bloque y durante el primer debate presidencial. Para hablar de este tema, por supuesto, de las propuestas de noche, le agradezco mucho a Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buen día. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste las propuestas en materia de corrupción? Ahí surgió una de las más polémicas, la mochada de mano. Pues no solo una propuesta polémica, claramente viola la Constitución, ¿no? Todos los derechos humanos, en fin, creo que fue una ocurrencia, como se ha dicho ya en muchos espacios, un asunto para ganar presencia dentro del debate, mostrándonos el estilo del Bronco, pero lo que es un hecho es que pues él no ha podido enfrentar en Nuevo León la propia corrupción del Estado de Nuevo León, así que fue sencillamente una ocurrencia. Eduardo, me gustaría que viéramos juntos las propuestas de los candidatos para que tú las analices. Con mucho gusto. ¿Te parece? Vamos a escucharlas. Nosotros vamos acabar con la corrupción. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Vamos también a terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno. Vamos a reducir los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Pero en su persona, ¿qué cambiaría? En su persona. En mi persona, no permitir la corrupción, la impunidad. Tengo 3 principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y así voy a continuar. Reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República sí pueda ser juzgado durante el tiempo de su encargo por hechos de corrupción. Segundo, eliminar el uso de efectivo en todas las transacciones del gobierno, como ya lo han hecho muchos países. Tercero, cárcel y muerte civil a los corruptos. Acto grave de corrupción no vuelve a participar jamás en un cargo público. Quien cometa un acto de corrupción nunca más puede volver a trabajar en el gobierno. Eliminar el fuero, apenas se eliminó en la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado y por las legislaturas de los estados. Y fundamental, una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción absolutamente autónomas e independientes. En mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves industriales. Propongo, para acabar con la impunidad, 4 cosas. Primero, seré un presidente sin fuero. El Ministerio Público será autónomo, no más ministerios públicos de consigna. 2, la 7 de 7 será obligatoria. No declarar el patrimonio, comprobarlo. 3, el SAT, la Secretaría de Hacienda y el INE tendrán que ser parte del Sistema Nacional de Anticorrupción. 4, habrá total transparencia y contratos abiertos. Voy a ser implacable contra los corruptos, porque yo quiero que tu gobierno no te dé vergüenza. Segundo, voy a cerrar los espacios de la corrupción, para que ser honesto no sea un acto heroico. Fortalecer una cultura de legalidad, es decir, de respeto a la ley. Y con ello, la impunidad, por supuesto, que tenemos que acabar con ella. Una Fiscalía General autónoma, independiente, con un nuevo diseño, no el de la PGR, sino un nuevo diseño para que tenga realmente independencia en la investigación y en el análisis. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. No habla literalmente, ¿o sí?
candidato. Sí, claro. ¿Mocharle claro. la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. Que al que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer Así en el es, Congreso. Así es. Bien. Pues bueno, ahí están las propuestas, Eduardo. Mira, creo que en general los candidatos y la candidata no están reconociendo que hay un marco legal e institucional que ya está vigente en el país. Que no se respeta, pero está vigente. No lo han leído, ¿verdad? Por yo lo que escucho es que no lo han leído. Y no saben, por ejemplo, qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, no saben que es un sistema de carácter nacional que tiene que funcionar en las 32 entidades federativas. Yo con creo total que independencia. Con total independencia. Tal vez lo que yo rescataría de ayer es algo que ha conseguido, fíjate que la academia y la sociedad civil organizada, y es lograr meter el tema de la fiscalía ya no autónoma, sino independiente a la discusión nacional. Fíjate que pasó sin pena ni gloria el tema del fuero hace unos días en la Cámara de Diputados, justamente porque todos sabemos que sin una fiscalía independiente... Pues no importa mucho, ¿no? No importa. La verdad. Creo que es el único tema, ¿no?, que logró entrar al debate que no estaba previsto, yo creo que prácticamente por ninguno de ellos. La verdad es que no era un tema de la agenda pública, no estaba en las propuestas originales ni en las plataformas, y ha logrado encontrar su camino, y creo que eso es sano, digo, dentro de las muchas tragedias de ayer, porque ver que realmente no entienden cómo funciona el tema de anticorrupción sí es preocupante. Es una tragedia en sí mismo. En sí mismo. Sí, porque además, digo, finalmente, muy buenas intenciones, ¿no? Por todos lados. Yo escuché muy buenas intenciones, pero también nunca escuché a alguien que sí conozca del tema y que además de todo se hubiera ido a fondo. Mira, déjame decirlo así, Francisco, y no es amable, pero no es lo mismo ser experto en corrupción que ser experto en anticorrupción. Son dos disciplinas distintas. Sí, claro. Nuestra clase política es mucho más experta en lo primero, en la corrupción, pero le ha costado mucho trabajo entender cómo se desmantela una estructura que por tantos años se construyó al lado del poder político, de los procesos electorales, y lo ves, por ejemplo, con el caso de Brecht, que ayer salió, fue uno de los temas que salió durante el debate, y los ves incómodos, ¿no?, tratando de encontrarle una salida genérica, una declaración de principios alrededor del tema. O sea, aquí sí no hay duda, ¿no? Cuando tienes un delito confeso como de Brecht, cuando ya en una corte en los Estados Unidos reconocieron haber pagado $10.5 millones de sobornos. En dos cortes, en Brasil también lo reconocieron. Lo reconocieron en una audiencia en Curitiba y lo han reconocido ya en un acuerdo judicial en los Estados Unidos. No puede ser que en un delito confeso, quiero subrayar, confeso, no tengamos a los responsables detenidos y en un proceso judicial para que los conduzca a una condena, ¿no? ¿Cuál sería para ti lo que le falta a las propuestas? Me parece que se concentraron en ellos, en ver si quién es más honesto y quién es más deshonesto. Creo que mucho de lo que tendrían que haber dicho es cómo van a asegurarse que sus equipos se comporten honestamente, sus gabinetes. No basta con decir que uno se va a portar bien para que alrededor todos se porten bien, creo que eso está muy claro. Pero además les falta un toque de realismo en la vida cotidiana de las personas. Hay otras formas de corrupción, las que tienen que ver con trámites y servicios, que le pegan muy, muy duro a las familias mexicanas todos los días, que les condicionan servicios públicos, que los extorsionan, y esa parte ni siquiera fue considerada. Estaban concentrados en la corrupción. El problema endémico de la corrupción en el país no lo están viendo, no creo que lo vean de ningún Y lo que le cuesta, estamos hablando de alrededor del 16% del ingreso de las familias mexicanas, y si tienes menos de un salario mínimo, alrededor del 30% de tu ingreso destinado a esos sobornos, que a lo mejor a 11,000 metros sobre el nivel del mar se ven muy chiquitos, pero que es una corrupción que habla de más de 220 millones de actos al año y que le cuesta muchísimo, muchísimo a las familias. Ahí, por ejemplo, hubo silencio total. Pues Eduardo, como siempre, un placer platicar contigo. Al contrario, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Que tengas muy buen día. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, volvemos con más. No se vaya. Y seguimos en este viaje para conocer cómo fue el comportamiento de los candidatos y además los comentarios en las redes sociales. Este es el top tweet.
fue de Andrés Manuel López Obrador, en donde da gracias a las personas que estuvieron acompañándolos en el debate, y su mensaje fue el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia después del primer debate, fue un video en donde agradecía, mostraba un pequeño resumen de cómo había sido el debate para él, y esto fue porque no dio ninguna entrevista a medios de comunicación. Su única referencia fue a través de un video que montó en redes. El segundo sí fue un Twitter de Ricardo Anaya que decía: ganó la visión del futuro, demostramos que nuestras propuestas son las mejores para llevar a México, con el hashtag de Frente al Futuro, debate INE con Anaya. Seguimos con José Antonio Meade, quien dice: celebración del primer debate, ganó Meade. Esto fue en una celebración que dio después del debate en un hotel de la Ciudad de México. El que sigue fue el de Jaime Rodríguez el Bronco. Arrobando a sus contrincantes, se atreven a regresar a las prerrogativas públicas. Meade, Anaya, AMLO, ¿se atreve a regresar a las prerrogativas o son mancitos? Este fue el tweet que mencionó Jaime Rodríguez el Bronco. Finalmente tenemos a Margarita Zavala con el hashtag Seguros con Margarita Debate. Seguro con Margarita, tendré el México que queremos. Este fue el top 10 que tuvimos en redes sociales. Vamos ahora con Paco, quien tiene más información respecto al debate. Pues bueno, seguimos aquí en este análisis. Se estima que el próximo 1 de julio votarán 25 millones de jóvenes y más de la mitad de ellos lo van a hacer por primera vez. Vamos a conocer las opiniones de los jóvenes. Precisamente tenemos estudiantes de nivel superior. Está con nosotros Verónica Guadalupe Barrón Cano, estudiante del Poli en la Escuela Superior de Turismo. Verónica, bienvenida. Buen día, Andrés Enríquez, estudiante del ITAM de la carrera de Economía, Dirección Financiera. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco. Gracias por acompañarnos. Kevin Martín Alonso Martínez, estudiante de la carrera de Derecho de la UNAM. Buenos días, Francisco, un gusto estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Y Verónica Carvajal, ella es de la UVM, de la carrera de Derecho también. Victoria, ¿te puse Verónica? No sé ni lo que digo. Gracias, bienvenida. Bueno, ¿cómo vieron el debate? Lo que estábamos platicando. ¿Quién empieza? Verónica. Si gustan, yo adelante. Vas. Para mí realmente fue el modelo de este debate, realmente fue totalmente funcional. La estructura que se le dio y sobre todo los modeladores jugaron un papel excelente para que se llevara a cabo como tal. Dentro de todo esto yo puedo mencionar, mi visión cambió mucho en relación a los candidatos, porque tuve la oportunidad de que aunque ellos estructuran de una forma su preparación para este debate, resaltan esas preguntas ¿De quién te cambió el punto de vista? De hecho, de todos. Considero que de todos. Sí, el punto de vista que yo tenía de cada uno de ellos es diferente al que tengo el día de hoy después del debate. Kevin, ¿tú viste propuestas, escuchaste propuestas el día de ayer interesantes, por ejemplo, en materia de seguridad? Mira, en materia de seguridad creo que se está repitiendo ya un modelo en materia de seguridad fallido. Creo que no hay nada nuevo que nos esté ofreciendo cualquiera de los candidatos. Se enfocaron en un tema tan central. Yo creo que el tema principal, cuando son tan amplios en materia de seguridad, que hoy vivimos una política pública fallida en materia de seguridad, creo que la violencia no se enfrenta con más violencia, eso sí les debe de quedar claro a todos los candidatos, y se enfocaron nada más en un actor político, que en este caso era el puntero, y pareciera que él fue el tema del debate. Claro. Victoria, ¿tú concuerdas con Kevin? No, para mí sí hubo cambios. Me parece que hay dos vías en este punto. Está la vía que ya conocemos desde siempre, que es seguir pensando que por el aumento de penas vamos a poder encontrar una nueva forma de reducir como el índice delictivo, que no ha pasado, no ha sucedido. O podemos encontrar esta otra vía que propone el candidato López Obrador, que es pensar en la amnistía. Yo creo que ayer se planteó muy mal el tema de la amnistía. Claro. Se hablaba de una amnistía a narcotraficantes únicamente cuando la amnistía es una figura que además que ya está contemplada por nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución, en nuestros códigos, pues conlleva todo un tema de análisis por expertos, por profesionales, y podría ser una muy buena iniciativa para poder generar pues un nuevo cambio en la forma en la que tratamos y pensamos referente a los criminales. Andrés, ¿tú estarías de acuerdo en una amnistía? Creo que la propuesta que plantea Andrés Manuel no es la correcta. A fin de cuentas, por algo las personas están en la cárcel, a fin de cuentas cometieron actos delictivos y tienen que pagar alguna pena. Sin embargo, como menciona Victoria, la amnistía se planteó ayer para los narcotraficantes, cuando la amnistía que plantea Andrés Manuel no es para los narcotraficantes, sino para personas que se ven obligadas a cometer actos por diferentes situaciones. Entonces, no estoy completamente de acuerdo con la amnistía, pero sí es una propuesta interesante que se tiene que ver, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionaba Kevin, que la violencia no se debe de combatir con más violencia. Les quiero pedir un favor.
una conclusión del análisis, del debate de ayer de 30 segundos cada uno por motivos de tiempo. ¿Quién empieza? Verónica. Ok, pues vienen más debates. Yo lo único que sí puedo comentar en relación a todo esto es que todos los mexicanos seamos críticos y analíticos, que no dejemos de brindar ese voto que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque no en vano muchísimas personas han muerto en relación a nuestra democracia. Entonces, de una forma analítica y crítica, observando todas las propuestas, no dejar de pasar lo que es realmente hay que ver todos el los voto. debates. Claro que sí. Claro que sí, usar todos los recursos que estén en materia constitucional para poder atacar con la violencia, atacar la violencia, y en este caso la amnistía contemplarla como se usó en 1994 con Salinas de Gortari cuando lo hizo con el levantamiento en Chiapas, y creo que sí es una forma, y hay que usar todos los recursos jurídicos que estén dentro de la Constitución para atacar la violencia. Victoria. Sí, como jóvenes creo que es muy necesario que dejemos de pensar en la empatía que tengamos con cierto candidato o lo que a cada uno nos conviene. Al final es el representante de un estado y como tal tenemos que pensar en qué va a ser mejor para todos como mexicanos y en qué nos beneficia más en cuanto a índices. Andrés. Como conclusión principal del debate, creo que nos sirvió para ver quién es el candidato o quiénes son los candidatos que presentan ideas claras y concisas. En este, claro, creo que el ganador fue Anaya, fue quien presentó las mejores opciones, sin embargo, hay puntos que rescatar de todos. Y lo que sí es fundamental es que tenemos que analizar las diferentes propuestas de cada uno, hacer un verdadero análisis crítico para poder decidir quién es el que proyecta el mejor proyecto de nación. ¿Tú quién dices que en lo particular, yo creo que un debate no sirve para saber quién es ganador, quién es perdedor, sino para contrastar ideas. ¿Quién hubiera ganado? Claro, el que tuvo fluidez en el discurso fue Anaya, pero fue el más falaz para mí. Para mí Amaya tuvo buen discurso, pero en cuanto a propuestas me quedo con López Obrador. Victoria. No tengo en este momento ninguna preferencia, necesito saber más de ellos. Ni yo tampoco, coincido contigo. Hacemos una pausa, volvemos con más, no se vaya, esto es Imagen Noticias. Señor Gerardo Lisiaga tiene un mensaje para ustedes. Tienes 10 segundos. Ya nos vamos. 10. Twitter. El América. Voy a tuitear mi sección de deportes que di en la calle porque como fue el debate, pues no hubo nada. 4, 3, 2. Al América no gana abril. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.